para que me dieran droga. El diablo me estaba quitando hasta la identidad, mi documento de presentación. Y desde que el Señor me trajo a predicar este lugar, yo venía meditando desde el sur, pastora, cuando le dije voy en camino. Y venía meditando sobre el fuego, alabado sea Dios. Y la identidad es algo que el cristiano ha perdido, Félix. Hay gente que habla de fuego, pero no conoce fuego. Hay gente que habla de unción, pero no conoce unción. Satón, Dalema, Santa, que tamaya, Masama, llama, Soa. Y aquí hay algo sabroso, poderoso, alabado sea Dios. Y yo venía analizando el primer mensaje que Dios me regaló para este lugar. Tenía por título un altar arreglado, pero apagado. Y los altares tienen que estar encendidos, alabado sea Dios. Y usted sabe que cuando una crisis se presenta en una nación, es porque van a haber bajas, economías, desnutriciones, robos, se aumenta el atraco, se aumentan quizás los saqueos, alabado sea Dios, porque hay crisis. Y el segundo tema que Dios me regaló para los que no han venido a este lugar fue enfrentando una crisis espiritual. Hermano, sabe que es terrible cuando usted enfrenta una crisis y no tiene los argumentos necesarios o no tiene las provisiones para poder abastecer lugares que están en crisis, alabado sea Dios. Nosotros los pastores quisiéramos que toda la iglesia que pastoreamos estén encendidos en el fuego, estén metidos en la llama y que entiendan lo que es la unción, alabado sea Dios. Y Catorema Santa Cama llama. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre el ayuno antiguo? Dice que los sacerdotes se ceñían y se colocaban su ropa sacerdotal, y los ayunos que presentaban eran por el pueblo y pidiendo perdón por el pueblo. Y Masama Kaya Masoa. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del pueblo se descuidaba. Por eso que el Señor mandó a su Hijo para que muriese en la cruz, porque la culpa caía sobre el borrego, la culpa caía sobre el ovejo, la culpa caía sobre la paloma. Ya la gente pecaba desenfrenadamente, y para que Dios lo perdonara sacrificaban un animal, y vino Jesucristo en la cruz y abolió todo sacrificio. Y llama Santa Cama llama. No quiero sacrificios, alabados a Dios. Yo quiero gente, alabado, dice Dios, porque me busquen, alabados a Dios, en espíritu y en verdad, y a su nombre. Yo no sé si usted ha hecho un análisis de lo que Dios ha hablado en este lugar. Y quiero que entienda que cuando por esa puerta pasamos y hay una fiesta, una reunión, se reúnen muchos pueblos, se reúne mucha iglesia. No solamente visión de Dios, sino todas las que vienen. Y este mensaje, alabado sea Dios, que Dios me ha dado, es impartiendo conforme a la necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Ese amén sonó bonito. Dios mío. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Alabado sea Dios. Lo más bonito que podamos tener es necesidad de Dios. A veces tenemos necesidades, pero por nosotros mismos. Yo estoy leyendo un libro, o tengo un libro llamado Las ruinas de un cristiano. Y las ruinas de un cristiano no vienen porque usted no trabajó, porque hay gente que trabaja y no le alcanza la plata. Las ruinas de un cristiano, ministro, vienen por uno mismo. A veces hay ruinas espirituales, a veces hay ruinas materiales, a veces hay ruinas en los dones, a veces hay ruinas en los ministerios. Y ¿sabe qué me decía el Señor ahí? Porque el Señor me regaló un mensaje para hoy titulado Destruyendo todo argumento humano. Alabado sea Dios. Pero el Señor me decía sentado ahí, también tenemos que quitar lo básico. Nos hemos apegado a lo básico, alabado sea Dios, porque somos predicadores y no sabemos algo de la Biblia, no queremos profundizar. Porque somos directores y sabemos alguna alabanza, no queremos profundizar. Dios mío, alabado sea Dios. Hay muchas personas que se apegó a lo básico y Dios quiere que profundicemos más adentro. Boga más adentro, iglesia. Alabado sea Dios a su nombre. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué.
Y denle la gloria a Dios, amén. Hoy me encuentro con mi hija Rebeca, alabado Dios. ¿Cuántos bendicen a Rebeca? Es una bendición para mi vida, mi hija. Yo no sé si para ustedes son una bendición sus hijos. Josué capítulo 10. Y el que lo tenga dice amén. Amén. Versículo 12. Amén. Alabado Dios. Demos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Jaló. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito? Esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi ni entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz, porque Jehová pelea por Israel, pelea por Israel. Usted puede sentarse, gloria a Dios, darle la gloria al Señor y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Alabado sea Dios desde el principio. Yo estuve leyendo en el tiempo de la dispensación de un gobierno humano. Alabado sea Dios. Dice que en los tiempos de la dispensación de un gobierno humano se levanta una descendencia de parte de Noé. Dice que Noé, alabado sea Dios, tiene Can, Jafet y Sem. Tiene 3 hijos, los cuales entraron en el arca, donde se presentó un diluvio. Prácticamente, literalmente, espiritualmente representa la gran tribulación. Antes de ese diluvio dice que caminó Enoc con Jehová, y Dios lo traspuso para no ver muerte, ¿verdad? Porque él caminó simbolizando el rapto. Pero dice que de la familia de Noé hay un hijo llamado Can, alabado sea Dios. Ese hijo llamado Can es aquel que subestimó al profeta, se burló del profeta, y a través de burlarse de su padre recibe una maldición. Ahora de el hijo llamado Can sale un hijo llamado Cux, alabado sea Dios. De ahí sale un hijo llamado Nimrod. Nimrod se convierte en el nieto de Noé, alabado sea Dios. Pero dice que Nimrod era un cazador muy famoso, un cazador veloz. A través de que era cazador empezó a obtener fama. La gente empezó a ver a Nimrod como una persona con poderes, alabado sea el Señor. Si se puede decir superhumano, alabado Dios. Un hombre veloz en la caza. Dice que después él se presentó, alabado sea el Señor, como un rey, porque empezó a tomar posesión de la fama, alabado sea Dios. Y él quiso construir una torre llamada la Torre de Babel. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo ese pueblo tenía una sola lengua, alabado sea Dios. Todos entendían, todos podían hablar y tener planes y tener proyectos, y nadie se oponía al proyecto y al lenguaje que tenía. El problema de la iglesia en estos tiempos es que no tenemos un solo lenguaje. El problema de la iglesia en estos tiempos es que no se quiere entender, alabado sea Dios. Y aunque ellos tenían un propósito que estaba en contra de la voluntad de Dios, se entendían. El problema es que los demonios se entienden. El problema es que a veces nosotros no nos queremos entender. Si la iglesia tuviera un solo propósito, lograríamos lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Por eso es que el Señor le decía ahí: estamos apegados a lo básico, estamos apegados a lo normal, a los 3 coros que no sabemos, los 2 himnos que no sabemos. Ahora la Biblia dice que la simiente que cae en Nimrod es la misma simiente que más adelante cae en Coré, en Acán, una simiente de prosperidad, de conquista, de ser reconocido. Él dice: hagamos una torre, por si nos esparcimos en la tierra entera, alabado sea Dios, y nos perdemos en la tierra entera, vamos a tener una señal. Eso iba a ser como una brújula, norte, sur, este y oeste, algo donde mirar y donde llegar. El problema es que aún los enemigos tienen una frontera donde llegar. Pero hay cristianos que en estos tiempos no tienen una iglesia donde llegar. Antes le decían los chivos, después le decían los cabras, hoy yo le digo helicópteros o aviones, porque no le gustó el aeropuerto.
o no le gustó la palabra. Dime si se fue a congregar con Feli y Feli soltó una metralla de esas predicaciones y dijo, este no es mi lugar, y se va para donde Arán, que dice, aquí tampoco es mi lugar. La gente está buscando un evangelio cómodo, la gente está buscando algo que le refresque el oído. La Biblia dice en Jeremías capítulo 19 que cuando Jeremías, pastora, soltaba la palabra, era una palabra que rechinaba en los oídos, era duro de entrar. La gente se hacía los sordos, tantos que lo amarraban en un cepo y le daban golpe, lo tiraban en la cinterna. Una vez dijo, Señor, no hablaré más en tu palabra, no hablaré más en tu nombre, alabado sea el Señor. Pero dice que había un fuego en él y que las lágrimas no le salían, alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque las mejillas ya estaban mojadas demasiado de lágrimas, ya por dentro estaba seco, alabado. A veces nosotros queremos crecer, pero no queremos ministerio. Seguimos tocando el tema de Nimrod. Dice que Nimrod tenía un solo lenguaje, tenían un solo propósito, alabado sea Dios. Pero dice la palabra del Señor que el Señor descendió de los cielos a ver cómo iba la obra. Él vino a observar la obra del enemigo, vino a observar del hombre que quería tocar el trono de Dios. A veces hay gente que quiere tocar el trono de Dios, pero fuera del argumento de Dios, fuera de los planes de Dios. Hay gente que organizó su ministerio, pero no organizó la oración. Hay gente que organizó su dirección, pero no organizó el ayuno. Hay gente que está dirigiendo, pero no está dirigiendo su vida espiritual. ¿Sabe qué? Saúl, cuando presentó, alabado al Señor, una maldición contra el pueblo, dice que dio una orden precipitada. Le dijo a Jonatán y al pueblo, le dijo así: el que no combata con los filisteos, con los enemigos, y no lo destruyan, no pueden probar pan. Y maldito sea el que pruebe pan, sino primeramente lo destruyen el enemigo. Pero gracias al Señor, Jonatán no escuchó alabados al Señor, ese mandato del rey. Dice la Biblia que cuando entraron en un campo fértil que estaba lleno de miel, dice que él extendió la vara. Cuando extendió la vara, él comió miel y sus ojos se aclararon. ¿Sabe por qué? Porque estaban peleando sin alimento. Hay gente que está dirigiendo sin alimento, hay gente que está predicando sin alimento, hay gente que está ministrando sin alimento. Y si ellos probaran, hicieran estrago. Ahora le dicen: Jonatán, ¿me escuchaste a tu papá? Que él dijo que todo aquel que comiere antes de hacer o pagar a los enemigos va a ser un maldito. Él dijo: yo no escuché eso. Bueno, mira que hemos ganado y no habíamos comido. ¿Cómo será si hubiéramos comido? Hubiéramos hecho estrago. ¿Sabe qué estaba pasando con Saúl? Que daba orden precipitada. ¿Sabe qué estaba pasando con Saúl? Que tenía una arrogancia humana, que había que sujetarse a él, pero no a Dios. Ahora escuche esto. Dice después que Jonatán dijo: mi papá ha turbado a Israel con estas órdenes. Dicen que el pueblo empezó a matar vacas y a comérselas con sangre. Ahora le dijeron a Saúl: Saúl, el pueblo está pecando ante Dios porque están comiendo carne con sangre. Y dice que Saúl fue a mandarles a decir que pararan. Y dice que por primera vez Saúl levantó un altar. Hay gente que manda a la guerra a sus soldados, pero no ha levantado un altar todavía. Dios mío, alabado sea Dios. Es necesario que antes que nos metamos en la guerra, una vez pastoreando, empecé mi pastorado. Un joven me dice: pastor, quiero hacer una campaña. Yo le dije: bueno, algunos ayunos por esa campaña, pues, está aprobada. Y después me dijo: pastor, ya no la voy a hacer. Dios mío, es la gente que quiere pelear, pero no quiere regar el terreno, no quiere arar la tierra. Yo le voy a decir algo: cuando yo siembro allá en Barlovento, primeramente, hoy no me traje a Samuel, ese muchacho trabaja. Nos montemos en esa montaña, probamos la tierra para ver si la tierra está buena. Luego nos vamos a jalar. Después de jalar duramos un mes para que el monte se seque, los árboles caídos se sequen. Después vamos y le prendemos candela. Y después que le prendemos candela, esperamos la fecha para sembrar la semilla. Porque la semilla no se siembra en todos los tiempos. Hay tiempos, alabado está el Señor, donde hay tierra que tiene que recibir buena semilla. La gente tiene que trabajar la tierra para luego sembrar la semilla. Pero hay gente que no quiere buscar a Dios, pero quiere nada. Hay que sembrar semilla. Yo veo un humo en esta casa hoy, pastora. Yo veo una gloria en esta casa hoy. Y
Ima Santa Cama Llama Soa, Enta Ima Seba Cama Neva Saya, Inta Soa. Alabamos a Dios. Hay gente que quiere sembrar la semilla, pero no quiere trabajar primero. Alabamos al Señor. Y cuando siembran esa semilla, está llena de gorgojo, está lleno, alabamos al Señor, de animales que se comen la semilla y la dañan. A su nombre. Dice que Dios descendió a ver la obra que Nimrod estaba haciendo. Y por eso el tema tiene como título Destruyendo todo argumento humano. Ahora Nimrod está avanzando por la torre de Babel. Pero el Señor dice: ahora confundamos su lengua. Y ahora nadie se entiende. Porque cuando estamos haciendo algo que no le gusta a Dios, o que a Dios no le agrada, nadie nos vamos a entender. Cuando peleamos contra un elegido, así sean 3 ejércitos, las mentes se van a confundir y entre ellos mismos se van a matar. Hay un dicho que dice: no te preocupes por el malo se destruye solo. Hay gente, alabados al Señor, de personas humanas que han querido alcanzar la gloria de Dios, pero por sus propios medios. Cuando usted quiere alcanzar éxito por sus propios medios, olvídese, porque va a tener resultados drásticos, no va a haber éxito. Todos los hombres que se sujetaron a la voluntad de Dios, ellos tuvieron éxitos en la tierra. Cuando usted lee la Biblia, dice que los reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová y todo fue exitoso. Los reyes que terminaron mal, dice la Biblia, e hicieron lo malo ante los ojos. Gloria a Dios. Gloria. ¿Quién es el que vive? Ahora la palabra de Dios, donde hemos leído, estamos leyendo la palabra de un joven llamado Josué. Josué era un guerrero, alabado sea Dios, que primeramente tuvo dificultades. Primeramente la gente no lo aceptaba como líder. ¿Por qué no lo aceptaba como líder? Porque era un guerrero, era el conquistador. Según los trasfondos de lo que se dice de Josué, era el sicario de Dios. ¿Por qué el sicario de Dios? Porque vino a matar a todos los invasores. Él no estaba quitando tierra ajena, él estaba quitando tierras propias. Él vino a conquistar lo que Dios le había dicho a Abraham: te multiplicaré y te daré toda esta tierra por heredad. Él vino a reclamar lo que Dios le dijo a Jacob: lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Lo que pasa es que en el tiempo del hambre, en Génesis 43 dice que el hambre era de sobremanera grande en la tierra, y ellos tuvieron que irse a Egipto, y las tierras que Dios le había dado quedaron solas. Ahora vinieron invasores y Josué estaba peleando por ellas. Pero Josué ahora en esta historia donde pelea en Gabaón, dice la palabra del Señor que Josué venía conquistando. Él conquistó una muralla, la cual era Jericó, porque la gente que estaba dentro eran guerreros, pero no peleaban, no estaban preparados. Ellos solamente confiaban en la muralla. El problema es que dentro de la iglesia tenemos muchos guerreros, pero están confiando en la cobertura, pero no en el preparamiento. Hay gente que dice: yo estoy en las manos de Dios, pero Dios dice: no está en mis manos. Él está caminando en su propia voluntad. Nimrod dijo: yo voy a llegar al trono de Dios, y Dios dijo: tú no puedes llegar aquí. Y él vino y confundió las lenguas y paró la obra. Cuando nosotros trabajamos con la voluntad humana, Dios detiene la obra. ¿Sabes qué? Cuando se levantaron contra Pedro, un hombre dijo: deja esos hombres quietos, porque si esta obra no es de Dios se va a detener, pero si la obra es de Dios, no hay nadie que la detenga. Vamos a Dios. No sé cuántos están caminando bajo esa visión. Lo que sea Dios el que esté contigo y no la voluntad humana. El problema es que ahorita hay muchos pastores, Pastor Félix, pero que se han puesto pastores a sí mismos, se nombraron profetas a sí mismos, se nombraron evangelistas a sí mismos, y cuando se les puso la ruda la cosa en el camino, abandonaron. Esto no es para los que abandonan. Dice Félix: mi hijo estaba pequeñito y aquí lo teníamos de la mano. Rebeca estaba pequeñita y ahora está grande. Y ¿sabe qué dijo Félix? Quiere decir que estamos avanzando. Los que no estamos con argumento humano, sino tomado por la mano de Dios, no nos detenemos, vamos a avanzar. Alabamos a Dios y a su nombre. Alabamos a Dios. Ahora se escucha la fama de Josué.
En todo Israel, dicen unos esclavos que vienen conquistando. ¿Y de dónde sale ese ejército? Ellos caminaron con Moisés en el desierto. Un hombre llamado Moisés los libertó. Pero ellos son unos esclavos que vienen conquistando. Dice que la primera guerra que se presentó con ellos fue los madianitas. Supieron que tenían oro. Fueron a pelear con ellos, pero mientras que sostenían la mano de Moisés arriba, el pueblo ganaba. El problema de ahora es que estamos tumbándole la mano al suelo a aquellos que oran por nosotros. Estamos quitando la cobertura que Dios ha puesto a través, quizás de una cobertura pastoral. No hay nadie que le sostenga la mano a su nombre, quien es el que vive. A veces los pastores se sienten solos, a veces los líderes se sienten abandonados. Escúchame bien, pero que mientras que Dios camine en la voluntad que Él te ha entregado, no hay nada que te pueda detener. La palabra dice, alabado sea el Señor, que Josué ahora viene conquistó Jericó, pero dice después que conquistó una ciudad llamada Ahí. Y cuando se enteraron que conquistó Ahí, dijeron: hay que detenerlo. Este hombre está conquistando reinos que otros ejércitos no podían conquistar. Hay un poder que lo acompaña. Y se decían entre muchos: pero ¿por qué ese hombre, siendo un esclavo sacado de Egipto? ¿Por qué los que están con él siendo esclavos sacados de Egipto, sin experiencia de guerrero, sin experiencia de espadachín, no saben gobernar bien la espada? Porque ellos ganan. La gente decía: porque dicen que Jehová pelea con ellos. Dios mío, yo siento una llenura cuando digo estas cosas. Y la gente decía: ¿por qué ellos ganan? Porque dicen que Jehová pelea a su lado. Que cuando ellos mueven la mano se la sostiene un ángel y ellos impulsan con más fuerza. Dice que la fuerza que ellos tenían para pelear era una fuerza sobrenatural. Alabado sea Dios. Las primeras almas que tuvieron los guerreros de Israel, el ejército de Israel, dice que fueron aquellos líderes, pastores de las 12 tribus, que tenían un báculo o un bastón. Esos los convirtieron en almas. Después el pueblo de Israel empezó a prepararse, porque el que los dirigía era Moisés. Moisés era un príncipe y guerrero. Moisés también era arquitecto. Él construyó la ciudad de Pitón. Él hizo que aquellas personas construyeran ladrillo. Ahora Jehová lo ha rescatado para que él construya el antiguo tabernáculo y empiece a hacer el lugar de adoración. Ahora Dios tiene unos ejércitos preparados. Ahora ellos dicen: ellos están conquistaron Ahí, pero dicen que en esos tiempos había un rey en Jerusalén que vivía en Salem, pero la Biblia lo registra como Jerusalén. Alabado sea Dios, llamado Adonisedec. Dice que Adonisedec quería frenar a aquel joven que venía conquistando, porque él sabía que las tierras que él estaba pisando, Josué las venía a conquistar. ¿Qué pasa? Que los demonios saben el punto donde hay brujo, el punto donde se vende droga, el punto donde se vende cerveza. Los demonios saben que cuando usted se para en la brecha, usted lo viene a conquistar. Alabado sea Dios. Dicen que en los tiempos donde oraba el Robert, oraba 11 horas al día. Dice que los bares se cerraron, en los hospitales no habían enfermeros, en las cárceles no habían presos. Los policías ahora se ofrecieron para las campañas. Escúchame bien, porque cuando Dios quiere causar un avivamiento y Dios camina contigo, Dios no camina con argumento humano. Los éxitos de los hombres de Dios no dependen de lo que nosotros sabemos o conocemos. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Los éxitos de los hombres de Dios dependen de la búsqueda que tengamos con el Señor. Pero nos hemos apegado a lo básico. Ahora Adonisedec tiene un representativo. Representa al diablo, el que se opone a la conquista, el que se opone al crecimiento. Cuando Satanás sabe que tú fuiste llamado para predicar, para dirigir, para estar activo en su presencia, él va a tratar de oponerse al crecimiento o a la conquista que Dios te quiere entregar. Ahora Adonisedec se representa Satanás en ese punto.
Pero dice la palabra del Señor que cuando él se entera de que Josué viene conquistando, él hace una reunión. Hace una reunión con 5 reinos. Dice que estaba Eglón, y estaba Laquis y Jarmuk. Pero había otro reino llamado Gabaón. 5 reyes se reúnen con Jerusalén, con Salem, que está al frente de Adonisedec. Él ahora le dice: mira, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, este joven que viene por el desierto, este joven que está al lado de Jordán, nos va a quitar la tierra, nos va a conquistar lo que ahorita tenemos por posesión. Ellos sabían que lo que ellos estaban pisando no era de ellos. Los demonios saben que lo que ellos están pisando y lo que están conquistando no es de ellos, es de nosotros. A veces lo dejamos quitar a nuestros hijos y no les pertenece al enemigo. Nos dejamos quitar cosas de las manos que del enemigo no son. Son de nosotros por voluntad propia de Dios y porque Dios los ha determinado. Si algo tenía Josué, es que él escuchaba la voz de Dios. Dios le dijo: medita en este libro de día y de noche. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Si algo tiene la iglesia, mi hermana Alexandra, es que no medite en el libro de día y de noche. Dios mío, cuando tú hay gente que dice: Dios, háblame, y queremos escuchar la voz de Dios audible. Un predicador dijo: Félix, si tú no escuchas a Dios, léelo. Y si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Dios mío, alabado sea Dios. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Cuando usted quiera que Dios le hable, lea la Biblia. Por eso, alabado sea el Señor, que no tenemos éxito, porque no tenemos el conocimiento, o no hay un profeta que nos impide. Hay profetas que me inspiran a mí. A mí Ezequiel me inspira porque significa un abrazo profético. O Jeremías dice que era un patriota devoto y que su nombre no tiene un significado propio, pero le decían el profeta llorón. Pero cuando se le llama un profeta devoto o un patriota devoto, era porque amaba la patria. Algo tenía Jeremías, que aunque estuvieran quemando Babilonia, él no se iba. Él compraba tierras quemadas, porque del polvo y de la ceniza Dios iba a levantar un remanente. El problema de nosotros es que cuando vemos 3 o 4 o 5, estamos cabizbajos, con la cabeza en el suelo. Mira, aunque no nos estén congregando, Dios trae un remanente con sed de santidad en este tiempo. A su nombre. Adonisedec representa al enemigo, al diablo. Dice la Biblia que él hace una reunión con esos 5 reinos. Pero hay un reino llamado Gabaón que tiene un significado poderoso. La ciudad de las colinas. Una colina es una altura, es una montaña. Una colina no es un valle. Cuando tú hablas de valle, hablas de cosas planas. Dice que la ciudad de Gabaón tiene el significado de la ciudad de las colinas, o la ciudad que está en lo elevado. ¿Qué pasa con el punto de Gabaón? En Gabaón hubieron acontecimientos por los cuales Gabaón fue reconocido. Dice la Biblia que cuando los gabaonitas supieron en la reunión que Adonisedec no se iba a enfrentar nada más y nada menos que con aquel esclavo que decían que Jehová peleaba con él, él ahí no opinó nada, pero él dijo: la cosa está seria. Yo sé que si yo me uno a esta gente, seamos 5, seamos 6, vamos a perder. ¿Usted cree que los principados y los demonios no saben que estando unidos contra nosotros van a perder? Ellos lo saben, pero le hemos dado ventaja que hagan la guerra, que se metan en el terreno, porque hay guerreros que no se preparan. Hay guerreros que tienen la espada sin filo, y hay gente que quiere cortar un hueso con un machete momo. No, hay materiales específicos para cortar un hueso duro. Para que cortes un hueso, tú tienes que llevarlo a la rebanadora de hueso. Escúchame bien. El problema es que en estos tiempos, Alessandra, tenemos que rebanarle los huesos a la iglesia. Porque si buscamos, los tuétanos tienen gusanos, los tuétanos tienen pudredumbre, los tuétanos tienen falsas profecías, los tuétanos tienen a un hombre que le dijo: tú eres pastor, levantó 4 palos y está en fracaso. Lo que pasa es que fueron las emociones que profetizaron, no fue Dios el que habló. Cuando Dios te suelta una palabra que no viene de argumentos humanos, Dios camina contigo. Dios. Y por eso es que Moisés le dijo: sin tu presencia yo no voy. ¿Cuánta gente
pastoras caminando sin presencia. La presencia que tiene es el conocimiento y el don del ministerio. Ahora, Adonisedec hace esa reunión. Gabaón tiene un significado que lo ayuda. Una ciudad elevada. El problema de la iglesia es que no está en lo alto, está en lo bajo. Está caminando en los valles, donde hay cucarachas, donde hay hormigas, donde hay machacos, donde hay alacranes, donde hay serpientes, donde hay fieras que devoran. Oh, alabado sea Dios. Pero dice que Gabaón estaba en el lugar elevado, lo puede entender. ¿Sabe por qué? Porque se le puede dar el lugar o el punto de la sabiduría. Dice que cuando Salomón no tenía sabiduría y pidió sabiduría a Jehová, se la pidió en Gabaón. Ahora, Gabaón está tocado por una profecía. Gabaón está tocado por los que no eran intelectuales. ¿Sabe qué le dijo Salomón a Dios? No sé entrar ni salir por una puerta, y estoy frente a un pueblo incontable, no lo puedo contar. Ahora Salomón se presenta delante de Dios y dice al Señor: dame sabiduría. Pero ¿dónde pidió Salomón sabiduría? En Gabaón, que estaba tocando a la gente gabaonita la sabiduría. Porque el que es sabio se une con los conquistadores, pero el que es impío y el que es bruto pelea con el que conquista. Hay gente que está peleando contra el trama, ya más allá. Aquí hay gente de conquista y hay otros que le hacen la guerra. Quiere decir que Eglón, Jarmuz, Laki y Jerusalén están peleando contra los guerreros que están con Dios. ¿Sabe qué? Aunque hayan 6 enemigos, Dios va a dividir a uno para que se una a nosotros, para que venga a servir. Alabamos en su nombre. Cuando usted ve la Biblia, dice que el número 6 es número de hombre. Repito esto: número 6 es número de hombre. ¿Cuántos reyes se reunieron? 6. Y vino Dios a destruir todo argumento humano, y vino a destruir Dios el número de hombre. Ahora le quita un reino que no quiere pelear a su lado. Ahora él entra en un fracaso como Nimrod. Nimrod quiso hacer una torre, pero en su voluntad de hombre. Y Dios destruye todo número humano. Dios destruye la matemática humana. Hay una iglesia que está predicando una prosperidad ficticia, y usted puede ver las iglesias llenas, pero de cascarones vacíos, de gente que no tiene simiente espiritual. Dios no camina con argumentos humanos. Ahora Dios hace que los gabaonitas se inventen un cuento. Dice que los gabaonitas buscaron ropas viejas y se hicieron pasar por viajeros, y buscaron capotes viejos y le echaron vino nuevo, y dice que los capotes estaban rotos, y ahora se encuentran con Josué. Los gabaonitas son reconocidos por la estrategia que tuvieron para poder entrar en el pueblo que gobernaba Josué. Dice que Josué fue engañado por unos viajeros, pero después dice que ellos fueron descubiertos, que ellos no eran, alabado sea el Señor, ningunos viajeros, sino que eran parte de los amorreos y parte de los ejércitos que se querían levantar contra ellos. Pero escúcheme bien, ahora Josué le dice: por cuanto me has engañado, nosotros te hemos dado lugar en nuestro campamento, y los que entran en nuestro campamento no los vamos a matar. El problema está, ministro, que hay gente que entra al campamento, pastor, y los matamos. Alabado sea Dios, los echamos por afuera. El problema de ahorita es que la iglesia está vacía, no porque la gente no se quiera congregar, porque hay gente con sed de buscar a Dios, y cuando entran aquí nosotros mismos los sacamos. Santo. Aquí como que hay sacadores. Le volvió las manos para la gloria de Dios. Ahora Josué le dice a los gabaonitas: ¿por qué me has engañado? Ahora, como me has engañado, vas a quedar para el servicio. Ahora vas a cargarnos la leña y nos vas a cargar el agua. Yo me identifico con los gabaonitas. Yo antes era enemigo de Dios. Yo antes no quería nada con Dios. Para mí más sabroso era una rumba que un culto. Para mí más sabroso era una cerveza que una sopa en un ayuno. Yo era un enemigo de Dios. Y desde que llegué a la iglesia, 2 años duré de disciplina aquí en Shiloh. ¿Sabe por qué?
Porque mi esposa y yo caímos y ya habíamos tenido algo, nos separamos, después me reconcilié y caí con mi esposa. Y decía el pastor, para que alguien caiga, tiene que desearse y tiene que creerse. 2 años en disciplina. Ahora yo en esos 2 años de disciplina volé, hermano, volé, estaba para todas las cárceles. Hermano Hipólito sabe que hemos trabajado en las cárceles. Y yo le decía, hermano, volé, deje que yo vaya. Pero es que usted está en disciplina y eso. Hable con el pastor. Pastor, déjeme ir para la cárcel, no importa. Yo voy a cargar los sacos. Yo voy a llevar las cosas que le van a llevar los presos. Y yo viajé para todas las cárceles en disciplina. No estaba por cantar una alabanza. No estaba por predicar. No yo no iba por llevar una actividad. Mi mejor actividad era cargarle los pantalones a los presos, para cargarle los jabones a los presos, la entrega que se le iba a hacer. Yo entendí que ahora yo era como un gabajonita. No importame a uno con el que no pude, ahora le voy a cargar agua, ahora le voy a cargar leña. El problema es que el agua tiene una identidad. El agua es la santidad, es la iglesia. El agua salió de las costillas del Señor. El problema es que la leña, cuando se lleva, es para que se cocine la olla. Alabado sea Dios. Y sin leña no hay fuego. Sin leña no hay fuego. Te voy a hablar de los grados de calor del agua. Cuando un agua está en 30% de caliente, hierve. Al 50, Rebeca, más o menos, dice ella, hace burbujita. Cuando está caliente al 80, hierve al 100. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que Pedro le dijo, Señor, he dejado todo para servirte. Y la Biblia dice que tenía esposa. Porque dice la Biblia que Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro. Y la fiebre, estaba acostada en cama. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Pero ahora, en un momento, hay 2 meses caminando con Jesús. No veo prestaciones, no veo sueldo. Puro predicar y no veo nada. Ahora él le dice, Señor, mis hijos, mi esposo, mi casa, Señor, lo he dejado todo por ti. Le dice Pedro, no hay hombre que haya dejado por mí casa, hijo, padre, madre, esposa, que no reciba 100 veces que no reciba 100 veces más de lo que ha dejado. Quiere decir que cuando tú dejas todo, la olla con el agua llega al 100. Ahora dice, te voy a multiplicar al 100 y al 100 por 1. La multiplicación de Dios no tiene límite. Yo lo decía ayer en Deuteronomio 1:11, y el Dios de vuestros padres os multiplique 1000 veces más de lo que ahora soy. A su nombre. Alabado sea Dios. Ahora dice la palabra de Dios que Adonisedec se entera de la unión de Gabaón con la gente de Israel, los judíos, los hebreos, perdón. Y dice la palabra del Señor que cuando él se entera, dice, Gabaón, una ciudad fortificada, una ciudad real, con grandes guerreros, se ha unido a Josué. Tenemos que detener esta unión. Tenemos que detener que ellos se unan y que agarren fuerza, porque ese joven viene conquistando y hay que detenerlo. El problema es este, que hay gente que te quiere detener, hay gente que quiere detener la obra. Y mira, usted no sabe cuántos demonios dentro de las congregaciones hay, cuánta gente que matan el mensaje hay. Usted no sabe cuánta gente yo les caigo mal por los mensajes que Dios me entrega y que digan así, hay que cerrarle las puertas a Araque. ¿Sabe que una vez me dijeron a mí, te tienen en la lista negra? Yo le dije, ¿cuál es esa lista negra, chicos? Ya yo no robo. Antes era la PTJ que me quería matar, antes era el FAI que me quería matar, antes era el CONA que me quería matar. Te tienen en la lista negra. ¿Pero cuál lista negra? Te no invitaste a predicar. Y yo le dije, Señor, ahora me tienen en una lista negra. Yo voy a orar, muéstrame quién me tiene en una lista negra. El Señor me empezó a mostrar las iglesias que decían, no lo inviten a predicar, no le abran las puertas.
Yo le dije, Señor, ¿por qué? Por el mensaje, porque ellos se desviaron. Y un mensaje que hable de verdad causa fastidio. La gente se quiere ir, se siente incómoda. Y el Señor me dijo así después: tranquilo, hijo, que en el momento que ellos te quieran invitar, porque no se van a querer quedar atrás. Yo le dije, ¿cómo así? Porque te van a ver predicando en otros lugares y te van a querer invitar en sus iglesias. Pero cuando te quieran invitar a sus iglesias, le vas a decir, no puedo porque tengo la agenda full. Escúchame, hay gente que va a necesitar de ti en los momentos que alabado sea Dios. Y el Señor me dijo, déjalos quietos, déjalos quietos. A veces el ministerio no crece por suerte. ¿Sabe qué es bueno? Que digan, oye, cuando Araque estuvo en La Mala, yo fui puente para él. Cuando Feli estuvo en La Mala, yo fui puente para él. Cuando Hipólito estuvo en La Mala, yo fui puente para él. No, pero ¿sabes qué terrible? Que gente me llamaban a mí, pastor, ¿verdad que te vas para el sur? Y así sí me voy. Bueno, mira, véndeme la silla y véndeme el sonido. ¿Sabe qué es terrible? Que una gente sabe, pastores me llamaron a mí para comprarme la silla y para comprarme las cornetas. Pocos pastores me dijeron, como me dijo Hipólito, tú no te vas, tú te vas a quedar. Dios te tienes aquí. Escúchame bien. Cuando un tocayo mío, cuando un amigo de guerra se cae, yo tengo que ofrecerle un apoyo, no comprarle las almas para terminarlo de destruir. Bendita sea la gloria de Dios. Hay que tremendo que diga, oye, Feli, no pudo comprar ese terreno, chico. Él dice que se va allá por Oriente, ¿dónde es? Sí, se va, tiene una silla buena. Te la voy a comprar. En vez de decirle, voy a soltar un terrenito para que siga adelante. Del árbol caído, Feli, hace leña. Pero nosotros somos leña, somos agua bonita. Nosotros somos agua, estamos para el bien. Estamos para hacer fuego. Estamos amasaya, masonda, cama, alima, sama. Aunque el mismo diablo en representación se una con 5 reyes para destruirnos, Dios va a desviar el argumento humano. Dios va a destruir todo lo que se levanta contra nuestra vida. A su nombre. Ahora dice la Biblia que Gabaón es atacado. Envían cartas, Josué la recibe. Y Josué sabe que le están pidiendo ayuda a los que están unidos a él. Dios le dice, ve. Pero algo me sorprende de Josué. Eligió su mejor guerrero. ¿Ah? Hermano, no se lleve para sacar un demonio el que no viene para los ayunos. No se la lleve, Félix. No, que hay un demonio allá que saca la lengua y se la pone en la oreja. No te lleves el que no ayuna, porque le van a partir el pecho, lo van a cachetear. Yo me llevé una vez unos que querían ahí estar de espectador. A uno le mordieron el pecho, a otro le mordieron el brazo. Alabado sea Dios, ese demonio estaba bravo. Atricama, saya, mazonda, en tarima, saya. Por eso es que hay gente que le da miedo orar por otro que tenga COVID, porque sabe que tiene la defensa baja y el COVID se le va a pegar. Cristianos que le tienen miedo a la pandemia, cristianos que les tienen miedo a la enfermedad. Dice la Biblia que Josué escogió sus mejores guerreros, los que manejaban la espada. La honra está para los que vienen para los ayunos. La honra está para los que vienen para la vigilia. La honra está para los caballos, para los que evangelizan. La honra. Ahora él se va a pelear, pero lleva un poquito de miedo porque va a pelear con 5 reinos. Primera vez. Siempre peleaba contra un contrincante. Cuando usted se monta en un cuadrilátero para pelear boxeo, su oponente es uno solo, no son 5, ni que fuera lucha libre. Ahora él va a pelear una lucha libre, pero se lleva pocos soldados. Dice que no se los llevó a todos, sino a los que peleaban mejor. Esto es terrible. Gabaón conquistó con 300, no con 32,000. Ahora él tenía 300 que estaban a todo terreno. Ellos bebían agua como perros. Alabado sea Dios. El problema de la gente es que ellos ahora quieren ser misioneros. Mire, yo me llevé una gente para el evento y después llegaron allá, pastor, allá nos daban puro caraota.
Allá en la Cruz Sancú, yo le dije: usted no sirve para el ministerio, usted no sirve para ser misionero. La gente que llega en misiones no exige comida, santifica lo que le ponen en la mesa. El crecimiento no viene del ego ni de la arrogancia. Gente que hoy quiere para predicar el hotel 5 estrellas, caviar en los platos, las mejores comidas. ¿Sabe qué? Alabado sea el Señor. Te quiero seguir, Señor. Me quiere seguir. El Hijo del Hombre no tiene desde recostar su cabeza. Las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen su guarida. Por eso es que Jesús se quedó dormido en la barca, porque él no tenía colchón donde recostarse. Vaya basunda cama. Ahora, si Dios nos ha bendecido, alabado sea el Señor, es porque nos hemos merecido eso, pero no es para que estemos cómodos. La gente que está bendecida tiene que desacomodarse. Está muy cansado, arrodíllate a orar. No, que hoy me voy a acostar y voy a caer como un plomo. No, ese plomo Dios lo va a parar a las 3. ¿Sabe qué dice la Biblia en Salmo 127? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela. Si Dios va a edificar, en vano trabajan los edificadores. Y después dice: por demás es que el hombre de Dios se acueste tarde a reposar y se levante de madrugada. El problema está que los cristianos reposan, no duermen. Mira la hormiga perezoso, mira la hormiga dormilón, que no tiene capitán ni quien la gobierne, y en el tiempo de la siega recoge. ¿Sabe que ellos en el verano, ellos recogen lo que puedan? El nido de la hormiga no es así, ni así, es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando llueve vienen las corrientes de agua y bajan para acá, no los tocan, no tocan su despensa, al contrario, le echan aire, le echan viento. La sabiduría que tiene una hormiga le hace falta a mucho pueblo. Dios, Dios. Y cuando va por las colinas, Dios le habla en su oído y le dice: no temas, hoy te entrego a los amorreos. Cuando llegó allá estaban ganando ellos. Se acordó de una palabra escrita en el libro de Jacer: el sol se detuvo y la luna se paró. Josué creyó la palabra, profetizó: sol detente en Gabaón. Gabaón, ciudad elevada. Gabaón, ciudad de colina. Gabaón, ciudad donde se pide sabiduría. Gabaón, donde llegan los que cargan agua y leña. Escúchame bien, hay un significado terrible. El que está en lo alto sirve, lava baño. Dios mío, no le gustó a nadie. El que está en lo alto viene a limpiar los baños, viene a barrer la iglesia. El que está en lo alto viene a cargar con el trabajo de la obra. Soy el profeta evangelista internacional, rey internacional y reventado también. Entonces ahora la iglesia no puede hacer nada porque soy el reconocido. ¿Qué te dañó el afiche? ¿Qué te dañó el flyer? ¿Qué te dañó la propaganda? ¿Saben qué dijo Héctor de la Cruz? ¿Saben qué es terrible? Que Dios te esté alzando y el hombre también. Porque cuando la gente le dicen: ¿cómo Dios te usó? Eso sí le gusta a la gente. Mire, Dios me usó. ¿Cómo hice la presencia? Y la gente dice: sí, cuando canté. Sí, cuando cantaste. ¿Sabes qué? Decía Héctor de la Cruz que la gente es como el yo-yo Duncan, que cuando el yo-yo baja, no sube. Alabado sea el Señor. Hay gente que está arriba, que cuando baje no va a subir más, porque son yo. Y el único que se llama yo es el gran yo soy. El Dios todopoderoso, el grande de Israel, el que pelea por nosotros, el que caminó a lado de Josué, el que camina al lado de visión de Dios, el que camina con nosotros. Ahora dice la Biblia que se paró el sol. Los amorreos, las ciudades amorreas, habitando en Canaán, se registran como cananeos, pero eran amorreos. Dice que cuando Josué y Caleb y los 10 príncipes fueron a investigar la tierra, dijeron: esa tierra se traga a sus moradores y hay gigantes. El problema de los que conquistan es que no ven los gigantes ni ven lo que se traga la tierra. Escuche esto: no, ya ese joven está perdido, ya le hemos predicado varias veces. Ahí vamos a aprender sobre las palabras. ¿Quién dijo eso? ¿Ah?
Hay algún, Dios mío, alabado sea Dios. Usted no sabe si ese día que usted va a predicar es el día que se va a convertir. Usted dijo no. El argumento humano Dios lo aparta porque el que hace se llama Dios. Ahora dice, según lo que yo he estudiado, que en esa tierra de Canaán lo que se tragaba a sus moradores era que hacían sacrificios humanos. Había magia negra y sus almas eran híbricas y eran prácticamente satánicos, tenían pacto satánico. Tanto así que la oscuridad les daba fuerza. Por eso es que cuando el pueblo de Israel perdía era porque había oscuridad. Eran ágiles, eran veloces en la oscuridad, representativo del demonio. ¿Y quién estaba al frente de ellos? Satanás. Por eso es que Adonisedec representa al diablo y los ejércitos que con él caminaban se movían en las tinieblas. El problema es que ellos no sabían esto, que el que hizo el sol, el que hizo el fuego para alumbrar, se llama Dios. Ahora Dios atiende la voz de un hombre. Dice que no hubo una voz que fuese atendido, que no habrá día después de ese ni antes de ese como ese día. Y dijo, sol, detente. Ahora cuando el sol se detiene, presenta luz y los demonios en la luz pierden. Pero dice que cuando estaban perdiendo, huyeron. Y también huyó Adonisedec. En su unión fue expulsado. Satanás, cuando estaba en el cielo, hizo una revuelta. Se unió para tumbar trono. Adonisedec se unió para tumbar a Josué. Ahora, en la pelea, él huye. Es expulsado. Satanás, cuando quiere hacer eso en el cielo, es expulsado. ¿Me está escuchando? Ahora él se va para un lugar, se llama Adonisedec, pero ahora se va a llamar Adonibesec, porque dice en primera de Jueces, en Jueces, porque el capítulo 1, versículo 4, de ahí en adelante, dice que él ahora, Adonibesec, se va para Besec y se enseñorea de Besec. Y dice que cuando él habita allá, él tiene 70 príncipes a los cuales les quita el pulgar de las manos y el pulgar de los pies, que representan, el pulgar representa una vida pastoral, un ministerio pastoral. Dice que él comía en su mesa y que las migajas que caían de su mesa era con las que se alimentaban los reyes. Ahora, Satanás representa a aquel que ataca a los reyes. Escúcheme bien, la Biblia dice que somos reyes y sacerdocios. Satanás ha venido a atacar. ¿Qué significa Adonibesec? Adonibesec significa el hombre del rayo. Y en Lucas capítulo 8 dice que Jesús vio a Satanás caer. Y Adonibesec significa el hombre, el que quita pulgar. ¿Sabe qué quiere atacar Satanás en las iglesias, los pastores? Cuando Satanás tiene la tristeza pastoral y la pastora está triste y el pastor está triste y la pastora se pone triste y el pastor está triste, él dice, estoy quitando pulgares. ¿Por qué quitaba el pulgar de los pies? Porque el pulgar de los pies es la estabilidad de un guerrero para pararse y pelear. Sin pulgares no podía pararse. ¿Por qué quitaba el pulgar de las manos? Porque con el pulgar de las manos es la fuerza de la espada. Satanás quiere quitarte la estabilidad y la fuerza de mantener la espada. Alabado sea el Señor. Pero dice la palabra que él estaba muy creído, porque ahora a 70 reyes que él gobernaba les quitó los pulgares de los pies y de las manos, colocó como alfombra. Las migajas que caían era lo que ellos comían, los tenía humillados. Me recuerda cuando la mujer sirofenicia le dijo al Señor, aún los perrillos comen la migaja de la mesa. Esa mujer se humilló para tocar una fe poderosa. Escúchame bien. Ahora dice la palabra del Señor que Judá y Simeón hicieron guerra contra Adonibesec. Adonibesec huye, pero dice la palabra del Señor que Adonibesec es agarrado y le quitan el pulgar de las manos y el pulgar de los pies. Y él, en vez de quejarse, dijo así: Dios me ha hecho pagar porque agarré a los reyes y los hice comer migaja. Agarré a los reyes y le corté los pulgares, y ahora Dios me ha hecho lo mismo. Ahora los regresan a Jerusalén y muere allá. El que nos hizo la guerra aquí en Jerusalén, aquí mismo va a caer. Alabado sea Dios. El que se levantó contra nosotros, aquí mismo va a caer. No hay nada que te haga la guerra que tenga éxito. Está bien, se escapó de Josué, pero habían dos tribus que peleaban a favor de Israel. Gloria a Dios.
Se levantó Judá y Simeón y le quitaron ahora el pulgar también. Y no era pecado porque era ojo por ojo y diente por diente. Me quitaste el pulgar, también te lo quito. Gloria a Dios. Pero el problema es que ahorita en la gracia el hermano te quitó el habla. Ay, yo siempre he preguntado esto: ¿qué tiene más valor o qué tiene más fuerza de cumplir, la ley o la gracia? En la ley era fácil. En la ley te robaban una gallina y tenías que dar 5 pagando la otra. Habían penitencias por las leyes. Pero en la gracia dice: a tu enemigo dale de comer. Bendita sea la gloria de Dios. Dios estaba enseñando a Jonás, al primer mensajero, que aunque diera el mensaje con rescón y con raíces, Dios iba a perdonar esa nación. Ahora le duele la calabacera, que en espacio de una noche y un día los gusanos se la comen. Y maldice su vida. Y espera el fuego que descienda sobre Nínive. Y cuando ven que Dios no hace nada, les regaña a Dios. Sabía yo, Dios, que tú eres misericordioso. ¿Ah? ¿Y sabes qué le dice Dios? Te duele una calabacera, que en espacio de un día y una noche fue creado. Y no me van a doler a mí 120,000 personas que viven en Nínive. ¿Sabe qué? Dios está dolido por aquellos que están en Nínive. Pero los Jonás ya tienen que dejar de trabajar obligados. No hay evangelizaciones si el pastor no manda. No hay búsqueda de almas si el pastor no manda. No hay visitas si el pastor no manda. La Biblia dice que Jesucristo, cuando fue ascendido, dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Romanos capítulo 10 dice así: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán de quien no han oído? ¿Y cómo creerán si no conocen al Dios de Israel? Ahora, tu boca es la boca de Dios en la tierra. Tus pies son los pies de Dios en la tierra. Tus fuerzas son las fuerzas de Dios en la tierra. Yo siempre he visto esto, que yo soy la otra media naranja y Dios es la otra. Cuando estábamos enamorados antes, comprábamos un corazón partido y le decían a la novia: esta es la mitad de este, ¿viste? Estamos unidos. Estamos partidos, hermano. Estamos quebrados. La otra mitad de nuestro es Dios. ¿Sabe? Esa adoración que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Cuando tú miras a las personas, no con malos deseos ni con malos pensamientos, sino que lo miras como alma. Esa jovencita está perdida, chico. Está mostrando las nalguitas, Dios mío. Ya no se quieren vestir. Pero hay cristianos que no la ven como almas y que se están desnudando, sino que se la están comiendo. Uy, Dios mío, qué sabroso. Dígame los solteros, que Dios ayude bastante, Dios mío. Ayúdame a mirar. Dios quiere hacer la obra. Y toda voluntad humana va a ser destruida, aunque se presente Adonisedec y después que huya se cambia el nombre para esconderse como Adonibesec, aunque sea el hombre del rayo. Cuando yo era mundano había un reggaetón de Don Omar que decía: el Señor de la noche. ¿Sabes? Satanás siempre se va a representar como lo opositor o lo que causa daño. Escúchame bien. Pero Jehová está caminando con los Josué de estos tiempos. Jehová está caminando con los conquistadores de estos tiempos. Jehová está caminando con los evangelistas de estos tiempos. Dios mío, Jehová está caminando con ese pueblo que está en la mano de Dios y que no tiene una voluntad propia. Ponte de pie en esta noche. Señor, te doy las gracias, porque no hemos dependido de nosotros, Dios. No hemos dependido de nosotros, Dios.